Bonsoir, bienvenue à la bibliothèque Bidebarrieta, bienvenue à cette rencontre de l'Institut français de Bilbao. Estoy muy honrado de recibiros aquí, muy buenas noches. Mi nombre es Eduard Mayoral y soy el nuevo director del Instituto Francés en Bilbao. Es para mí un honor empezar mi mandato en Bilbao con esta conferencia ante este público multitudinario en esta magnífica biblioteca Bidebarrieta, símbolo y monumento aquí de la cultura en Bilbao. Esta noche vamos a celebrar Europa con la Noche de las Ideas, la Nuit des Idées, con este tema de l'Europe face au présent, Europa ante el presente y sus retos de futuro. Quiero asociar y dar las gracias a la Asociación Diálogo y a su directora Silvia Carrasco, que por favor se levante y que podamos saludarla. Muchas gracias por haber hecho este trabajo en asociación con el Instituto Francés para congregar aquí a nuestros ponentes y a un público tan amplio. Me gustaría también dar las gracias al Real Instituto Elcano, que participó en la encuesta de la que vamos a hablar dentro de un momento, y también a las empresas que han permitido este estudio sobre Europa vista de España y de Francia. Dar las gracias también a las empresas que han participado en la puesta de largo de este tema, BNP Paribas, Econocom, Engie, la Red Eléctrica de España con sus representantes, don Antonio González Urquijo y don Ignacio Alday, también la Universidad del País Vasco, la Cámara de Comercio Franco-Española de Comercio y Industria, Katia Lavín Olozaga, delegada de la Cámara en Bilbao. Gracias por su presencia. Me gustaría ahora dar paso a un breve video que va a presentar ante ustedes la temporada cultural de Francia en España 2019, que se lanzó ayer en la Embajada de Francia en Madrid, lanzada por su excelencia el señor embajador, Monsieur Yves Saint-Jour. Adelante con el video sobre la temporada cultural francesa en España. Nosotros Europa será el tema de la temporada cultural francesa y voy a invitar al podio al excelentísimo señor Monsieur Sameh Safti, cónsul general de Francia en Bilbao, para que diga unas palabras. Merci.
Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver si nombreux ce soir pour célébrer à Bilbao la Nuit des idées pour la seconde fois consécutive. Cet événement mondial que se lleva haciendo desde 2016 es una fecha muy importante para la cultura francesa, ya que es la ocasión de homenajear el pensamiento y la reflexión y la tradición francesa en todo el mundo. Igualmente, quería dar las gracias al Ayuntamiento de Bilbao por apoyar este proyecto, por su acogida y por colaborar con el Instituto Francés para crear esta Noche de las Ideas. El apoyo del señor alcalde de Bilbao a la Noche de las Ideas confirma la gran vocación cultural de esta ciudad, que refuerza cada año su espectro mundial, sobre todo en el ámbito cultural. Igualmente, quisiera agradecer a la señora directora de la Biblioteca de Bidebarrieta, Begoña Morán, acogida. La Noche de las Ideas figura en la temporada cultural del Instituto Francés en España de 2019 y que se llama Nosotros Europa. Y por eso damos las gracias a las empresas que nos han acompañado en 2019, Orange en compañía en Casbus, a Cogotel y a Vertis, entre otros. Estimados amigos, el tema elegido para este año, para la Noche de las Ideas, es la Europa ante el presente. Y para este debate tenemos la suerte de recibir, como el director del Instituto Francés lo ha dicho, mi colega Edouard Majoral, 3 especialistas en temas europeos. Y como moderador contamos con Gorka Landaburu, director de Cambio 16, y le doy las gracias a todos por su participación. Estimados amigos, la Unión Europea en la actualidad se encuentra en un momento crucial de su historia. A lo largo de los años, a los ojos de muchos ciudadanos, se ha convertido en una máquina lejana de todas sus preocupaciones. Tenemos el problema del euroescepticismo que tambalea los cimientos. Y sin embargo, los europeos están muy vinculados con Europa, incluso cada vez más, como muestra el Eurómetro del mes de mayo del año pasado. Por lo tanto, esta batalla no está perdida para Europa. Ante estas turbulencias, los Estados miembros pueden elegir entre replegarse en sí mismos o trabajar para renovar la Unión Europea en profundidad. Francia y España han elegido esta segunda opción. Juntos estamos convencidos de los beneficios de Europa y estamos dispuestos a superar todos los obstáculos a los que ha tenido que enfrentarse estos últimos tiempos. Desde hace más de 60 años, en nuestro continente reinan la paz, la estabilidad, las libertades, la protección de derechos y la solidaridad. Este conjunto de valores democráticos y sociales ha dado sentido a una Europa de la justicia gracias a estas instituciones, gracias a sus textos fundadores, en particular la Convención Europea de los Derechos Humanos. Todo esto ha motivado la construcción de modelos sociales europeos que buscan garantizar las mismas condiciones de vida para todos los ciudadanos de un lugar a otro del continente. Francia y España quieren construir el mismo futuro para Europa. Un futuro con un conjunto de países capaces de defenderse y defender los valores, integrando aún más sus economías con un alto nivel de protección social. Obviamente estamos escuchando ciertas voces discordantes y necesitamos dar una respuesta europea. Francia y España escuchan estas voces y van a trabajar con ello. Estimados amigos, espero que esta segunda edición de Bilbao hará que se convierta una tradición para cada mes de enero. Les doy las gracias y
les cedo la palabra para este debate tan importante. Buenas noches. Merci, Monsieur le Consul Général. Je voudrais maintenant justement vous passer une courte vidéo sur la Nuit des idées, le concept même de la Nuit des idées, créé par la France pour ses implantations à l'étranger, ambassades, consulats généraux, instituts. Je vais inviter maintenant les membres de notre panel à rejoindre ici l'estrade. Van al estrado. Buenas tardes y bonsoir à tous. Y gracias y merci por votre présence. Tengo el honor y el placer de poder moderar este debate en el cual me acompañan personas del ámbito universitario y profesionales que conocen perfectamente los temas relacionados con nuestra vieja Europa y sus instituciones. Quiero agradecer al Instituto francés, Monsieur le Consul, por esta invitación, a la Nuit des Idées, por esta iniciativa de abordar y tratar temas o un tema trascendental como lo es para mí Europa. Y es fundamental no solamente para mí, sino creo que para todos los europeos. Dentro de pocos meses, el 26 de mayo precisamente, los europeos, como cada 5 años, estamos llamados a las urnas para elegir a los representantes del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Esta cita es primordial y es preciso llamar a la movilización del voto. En las pasadas elecciones del 2014, que seguramente muchos de vosotros fueron a votar, solo hubo una participación del 43% y lo más preocupante es que en el 2014, en estas elecciones europeas, solo votaron 27% de los jóvenes de 18 a 25 años. Esas elecciones son importantes, quizás las más importantes desde las primeras de 1979, porque Europa, y lo vamos a hablar, está en crisis. Europa
está anestesiada. Europa está hasta paralizada por falta de gobernanza y una falta de rumbo claro, no solo de la Comisión, sino que más bien por los propios Estados que miran sus propios intereses y frenan por ahora cualquier avance. La crisis, como el Brexit o la llegada de los populismos extremistas antieuropeos, ha hecho crecer el eurocepticismo y pone en peligro los valores que siempre hemos defendido, los valores de la Unión. En un artículo publicado este fin de semana, que seguramente habéis podido leer, en el periódico El País, y que se titula Europa en llamas, Bernard-Henri Lévy presenta un manifiesto firmado por una treintena de escritores y de filósofos europeos. En él se dice: debemos urgentemente dar la voz de alarma contra los incendiarios que desde París hasta Roma, pasando por Dresde, Barcelona, Budapest, Viena y Varsovia, juegan con el fuego de nuestras libertades. Este llamamiento a la movilización, muy pesimista, pero real en cierta manera, incumbe a todos los gobiernos y a los partidos y sobre todo a una sociedad, nuestras sociedades, porque nos jugamos nuestro futuro. Termino. Sabiendo que la única salida que tenemos en este nuevo mundo globalizado es Europa, es una Europa más fuerte, es decir, una Europa con más Europa. Os voy a presentar aquí a nuestros invitados, especialistas en la materia y que se dedican a todo este tema europeo desde hace bastante tiempo. Tengo aquí a mi derecha a Anne-Marie Tournepiche, bordolesa, creo que es bordolesa, por lo menos trabaja en Burdeos. Es doctora en Derecho Público. Anne-Marie Tournepiche es actualmente profesora de Derecho Público especializada en Derechos Europeos General y temas de refugiados, otro gran problema, en la Universidad de Burdeos. También es miembro del Centro de Investigación y Documentación de Derechos Europeos e Internacionales y del Centro de Excelencia Jean Monnet. Bienvenida, Anne-Marie. Ahora te doy la palabra. Después tenemos al otro lado a Nicolás Alonso. Nicolás Alonso es licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco, de Herriko Unibertsitatea, y doctor en Derecho por la misma universidad. Actualmente es profesor en el Departamento de Derecho Internacional, Público y Relaciones Internacionales e Historia de Derecho de la UPV. Ha realizado diversas estancias en el extranjero y es un gran investigador. Me olvidaba citar que Anne-Marie también es profesora en la Universidad de Burdeos. Finalmente, Carmen González Enríquez, a la que le voy a dar primero la palabra, es catedrática en el Departamento de Ciencia Política de la UNED e investigadora principal del Real Instituto Elcano, donde coordina el área de opinión pública y el Observatorio de la Imagen de España. Diseña y dirige la realización de encuestas periódicas como el Barómetro del Real Instituto Elcano. Por eso creo que Carmen nos va a hacer primero una presentación o un resumen de esta encuesta, esta macroencuesta que se ha hecho gracias al Instituto Elcano. Eso es. Muchísimas gracias por la presentación, Gorka. Efectivamente, yo voy a empezar dando unas pinceladas brevemente sobre qué conclusiones alcanzó esta encuesta. Esta encuesta se hizo el año pasado en Francia y en España. Francia y España tienen una magnífica relación en todos los sentidos, una gran cooperación en casi todos los ámbitos políticos, una gran compenetración económica en términos de inversión y de comercio, una gran influencia mutua cultural y generalmente en casi todas las esferas un acuerdo sobre las líneas principales en la política exterior, ¿no? Por eso
pero no habíamos hecho nunca un estudio, no teníamos información sobre cómo españoles y franceses perciben o valoran el ámbito común de actividad política de los dos países, que es la Unión Europea. Ese fue el sentido de este estudio. Fue una iniciativa de la Asociación Diálogo y fue financiada por la Asociación Diálogo a través de sus patrocinadores, que antes han visto aquí, y por el propio Real Instituto Elcano. Bueno, yendo ya brevemente a las conclusiones del estudio, una obvia es que tanto franceses como españoles son europeístas, son muy europeístas, pero hay una diferencia entre ellos, y es que Francia, que como saben es una de las fundadoras de la Unión Europea, lleva muchos más años en la Unión Europea que España, y eso hace que para los franceses la Unión Europea sea ya, digamos, parte del paisaje, algo en lo que la mayoría de los franceses ya han nacido, han vivido, y que por ese motivo se valora, quizá por eso se da por descontado, ¿no? Se da por supuesto, se valora menos de lo que se valora en España, precisamente porque para las personas de mi generación o mayores, no tanto ya para los más jóvenes, la Unión Europea, la pertenencia de España a la Unión Europea supuso un antes y un después, un cambio cualitativo, sustancial, muy importante en nuestra historia, que además venía asociada a el paso a una democracia, pero también a la integración económica, cultural y de todo tipo en Europa, ¿no? Eso hace que, por ejemplo, ahora haya una diferencia, aunque como digo son minoritarios los que en Francia o España están en contra de la pertenencia de su país a la Unión Europea, hay una diferencia a favor de España, en el sentido de que son más los españoles que los franceses los que valoran muy positivamente la pertenencia de su país a la Unión Europea. Por otra parte, como todos saben, en España no han existido fuerzas antieuropeístas. No hay ningún partido importante en España, como sí lo hay en Francia, que haya hecho del antieuropeísmo o de la salida del euro o del abandono de la Unión Europea directamente bandera política importante, ¿no? De hecho, además hay una diferencia ideológica aquí muy importante entre franceses y españoles, y es que en Francia el antieuropeísmo es un rasgo de la derecha, sobre todo de la extrema derecha, ¿no? Mientras que en España el antieuropeísmo, que es muy minoritario, donde se puede encontrar es más en la extrema izquierda. Aunque claro, el fenómeno reciente de Vox nos obliga, que es muy reciente, posterior a esta encuesta, nos obliga a replantear quizá, porque dentro de Vox sí hay algo de antieuropeísmo, ¿no? La historia, las diferentes historias de Francia y España explican también percepciones diferentes sobre qué es lo más valioso de la Unión Europea, ¿no? Para Francia, que ha vivido, como todos saben, envuelta en guerras en el continente europeo durante siglos, lo más importante de la Unión Europea es la paz. Y esto, sin duda, no hay ninguna duda, en fin, de que es el valor más importante objetivamente que tiene la Unión Europea si la miramos desde lejos, ¿no? Haber conseguido la paz en el continente, ¿no? Asegurarla, esa paz en el continente. Desde la perspectiva de los españoles, que sin embargo no hemos estado envueltos en conflictos bélicos con otros países europeos, al menos no desde el siglo XVIII, y eso fue una cosa relativamente poco importante para la historia española, la paz es secundaria, y aquí los españoles lo que más valoran de la Unión Europea como logros es la posibilidad de moverse libremente por el territorio europeo, la posibilidad de vivir y trabajar en otros estados de la Unión Europea. En los aspectos, cuando se pregunta por aspectos negativos de la Unión Europea, que es otra forma de medir un poco lo mismo, encontramos también importantes diferencias, ¿no? En Francia hay una preocupación que no existe en España, o que es mucho menor en España, por el problema migratorio, es decir, por la existencia de una migración no controlada, una inmigración irregular que inquieta. Esto en España, pese a que
existe, y de hecho este año el que ha terminado ha sido el país de la Unión Europea que más inmigración irregular ha recibido. A pesar de eso, todavía para la opinión pública española este no es un problema muy importante. Eso no quita para que lo sea en algunas regiones o en algunas localidades específicas, por ejemplo, en la costa andaluza, a donde llega inmigración irregular, ¿no? Y eso lo vemos en los resultados que ha obtenido Vox en algunos municipios andaluces, ¿no? Pero mientras que para Francia ese es un aspecto negativo importante de la Unión Europea, en España realmente no aparece ningún elemento negativo importante. La única respuesta que encontramos es una así muy vaga sobre la burocracia de la Unión Europea, pero es una respuesta que en realidad indica poco, porque la mayoría de los ciudadanos nunca han tenido que verse involucrados en gestiones directamente con algún organismo de la Unión Europea, ¿no? También vemos diferencias cuando hablamos de los objetivos principales de la Unión. ¿Qué objetivos deben guiar la actuación de la Unión Europea? Para Francia, para los franceses, el principal objetivo debe ser defenderse de la globalización. Esto en España no tiene eco, porque en España no hay temor a la globalización, pero porque tenemos historias económicas muy distintas. Francia ha sido una importante potencia industrial con una gran potencia exportadora. En España, por desgracia, esa potencia ha sido siempre más pequeña que la francesa, y la globalización no la ha amenazado tanto o no se ha sentido ese impacto de forma tan fuerte en la vida de los individuos, ¿no? Y eso hace que para los españoles la Unión Europea no es un instrumento contra la globalización. Los españoles creen que el principal objetivo que debe cumplir la Unión Europea es igualar el nivel de riqueza dentro del territorio europeo. Esto es curioso porque es que los españoles se siguen viendo a sí mismos o siguen viendo al país como si fuera parte del grupo de países pobres, cuando en realidad estamos, desde que se integraron los países de Europa del Este, España está no solo ya en la media, sino por encima de la media, y dentro de nada seremos contribuyentes netos a los presupuestos comunitarios porque el nivel de riqueza español lo justifica, ¿no? Hay también diferencias respecto al deseo o a la aceptación de las propuestas de comunitarizar políticas, es decir, hacer esas políticas comunes desde la Unión Europea. Aquí laten algunas cosas. Late, por ejemplo, algo muy importante que es los franceses son mucho más orgullosos de su soberanía nacional y en general de su identidad nacional de lo que lo son los españoles de la suya. Los franceses tienen mucha más confianza en sus instituciones nacionales que en las europeas y lo contrario ocurre en España. Y eso hace, por ejemplo, que cuando se plantean políticas como tener un seguro de desempleo europeo, una política fiscal común europea o normas comunes sobre los bancos, pues los resultados sean muy distintos en España y Francia, ¿no? En ambos países hay una mayoría a favor de que las normas bancarias sean europeas, pero sin embargo, en el caso del seguro del desempleo o de la política fiscal, en España hay una mayoría a favor de que eso sea una política europea, pero en Francia la mayoría es la contraria, ¿no? Otro tema claro en el que son diferentes es en el aumento del gasto de defensa. Seguro que todos han leído que desde que Trump es el presidente de Estados Unidos, hay una amenaza continua a una disminución de los recursos que Estados Unidos dedica a la OTAN, organización de la que, como saben, son parte de la mayor parte de los estados de la Unión Europea, ¿no? Y esa reducción de recursos norteamericanos obligaría a los estados europeos, si quieren mantener el mismo nivel de protección, digamos, a un aumento muy importante de los recursos que se destinan a la defensa. Cuando se pregunta a franceses y españoles si están de acuerdo con esto, en que los estados gasten más, los estados europeos gasten más en defensa, los franceses están de acuerdo, pero los españoles están muy en contra. Los españoles están muy en contra siempre de los aumentos en gastos de defensa. Aquí en España hay una, digamos, lo que se llama cultura de defensa o cultura de seguridad desgraciadamente más débil que en Francia, en el sentido de que se es menos consciente de la importancia que tiene esa protección y el resultado es este, ¿no?
Otra política por las que hemos preguntado es el de las interconexiones eléctricas entre los países. Aquí encontramos que la mayor parte de los, tanto franceses como españoles, desconocen que esta es una política necesaria, muy importante de la Unión Europea, necesaria para garantizar el suministro eléctrico a los países europeos y hacerles menos dependientes de fuentes exteriores. Pero los que lo conocen, que son minoría, están claramente a favor de que estas interconexiones se desarrollen más y son muy conscientes de sus ventajas. Para terminar, hay una desigualdad muy clara en la relación entre Francia y España, en la relación de poder dentro de la Unión Europea entre los dos países, ¿no? Tanto franceses como españoles son conscientes de que la primera potencia, la potencia más influyente dentro de la Unión Europea es Alemania. Esto todos lo tienen claro, pero luego hay diferencias respecto a cuál es la segunda potencia. Los españoles piensan que la segunda potencia es Francia. Los franceses se dividen respecto a esto y, bueno, algunos señalan a Italia, otros al Reino Unido, a Bélgica, Holanda. Y esto lleva también a una diferencia respecto a cuál creen que debe ser el aliado principal de su país dentro de la Unión Europea. Porque, de nuevo, aquí, tanto franceses como españoles piensan que el principal aliado debe ser Alemania, pero cuando bajamos al segundo punto, al segundo nivel, ¿y cuál es el segundo principal aliado? Los españoles eligen a Francia, incluso muchos lo eligen como primer aliado, por encima de Alemania, mientras que para los franceses España está en un nivel semejante al de Italia, Bélgica, sin descollar especialmente, es decir, sin que haya una preferencia clara entre estos tres países, Francia, España, Bélgica, ¿no? Hasta aquí el resumen rápido de los resultados de la encuesta, pero quería acabar, si tengo medio minuto, con una nota optimista sobre el futuro de la Unión Europea, estando de acuerdo con lo que ha dicho Gorka. Es verdad que hay un aumento de posiciones políticas anti-europeas, populistas, xenófobas, a veces poco respetuosas con el Estado de Derecho, etc. Pero, sin embargo, la Unión Europea pocas veces ha estado tan unida como ahora. No hay un riesgo de desunión de la Unión Europea, no vemos ese riesgo. Y ha sido el efecto del Brexit el que ha conseguido esto. Hay una unanimidad que rara vez se ha conseguido en los últimos años en la Unión Europea, de forma que esto, aunque existe un refrán español que dice no hay mal que por bien no venga, bueno, pues esto se aplica aquí. El Brexit en sí mismo es un mal, indudablemente, ¿no? Pero ha tenido este efecto positivo, una importantísima unidad de los 27 estados restantes. Gracias. Gracias, Carmen. Efectivamente, porque yo creo, y los ingleses se enterarán pronto, que fuera de Europa hace mucho frío. Y que los intereses, pues a veces por golpes de corazón, pues pasa lo que pasa. Le voy a dar la palabra a Anne-Marie haciendo una primera pregunta. Anne-Marie, por favor. ¿Cómo ves tú la situación actual de nuestra Unión Europea? ¿Estamos retrocediendo o vamos para adelante? ¿Hay que ser optimista? ¿Hay que ser pesimista? Muchas gracias. Me disculpáis que no hablo español. Entiendo un poco, pero no hablo. Entonces, voy a hablar en francés. C'est bien sûr une question très très ouverte à laquelle vous avez d'ailleurs tous déjà commencé un petit peu à répondre. Mais avant de rentrer dans le fond, je voudrais très très rapidement vous remercier pour votre invitation. Je suis vraiment ravie d'être là ce soir. Je viens presque en voisin, hein. Voilà, Bordeaux c'est tout près, mais je suis vraiment ravie que l'on puisse parler d'Europe, qu'on puisse parler aussi de la France et de l'Espagne. Et je voulais dire que j'avais vraiment beaucoup apprécié de lire cette enquête.
parce qu'on lit toujours des choses qui viennent de nos propres pays. Voilà, quand on est en France, on lit des analyses françaises qui sont liées bien sûr à l'histoire, à la culture, ce que vous avez relevé d'ailleurs, mais les approches comparées sont finalement assez rares. Et ça permet bien sûr de mieux connaître son voisin et de mieux comprendre pourquoi sur des sujets on sait que au niveau des institutions européennes ça va être facile d'aller en avant, alors que pour d'autres l'histoire, la culture des États voisins évidemment vont influer sur le consensus ou pas. Donc, vous l'avez dit, je crois qu'il y a des choses à la fois tout à fait positives qui ont été relevées dans l'enquête. Donc, je crois que sur certains points, on peut être assez optimiste. Je crois qu'il y a une grande partie de la population qui est européenne, qui est tout à fait consciente que si le continent européen est en paix, c'est en grande partie grâce à la construction européenne. Vous l'avez dit, mais vous l'avez dit aussi, on est à une période certainement la plus compliquée que l'Union européenne ait connue depuis très longtemps, et même depuis... comment ? Presque depuis sa naissance, parce que lorsque la communauté européenne de défense n'a pas pu voir le jour en 1954, il y avait déjà des voix qui disaient on n'a même pas mis en place la communauté économique européenne, on a juste mis en place la communauté. No habíamos creado la comunidad económica europea, solo estaba la comunidad de carbón y de acero, pero obviamente ha podido funcionar porque hemos tomado un enfoque económico y a partir del 92 hemos ampliado este enfoque económico y se ha dicho, pues mira, también tenemos que hablar de temas políticos. Pero sí, los retos, bueno, ya los habéis dicho, son muy importantes y son muchos. Y es un cliché decir que Europa está en crisis, pero yo prefiero mantenerme optimista. Creo que tenemos que encontrar puntos que nos permitan reflexionar juntos y proponer soluciones optimistas. Se puede decir que el continente tiene bases sólidas de democracia. Esto es obvio, aunque sepamos que algunos estados, como ya se ha dicho, se encuentran en una situación gubernamental algo complicada. Pero los retos, en los que ya podremos hablar de ellos más adelante, hay retos muy importantes y la Unión Europea tiene a la vez, y creo que ya lo he dicho, los estados tienen que analizar estos retos y tienen que dirigirse a sus poblaciones. Y es lo que revela la encuesta sobre algunos aspectos. Los ciudadanos no tienen suficientes datos precisos de lo que hace la Unión Europea, de manera concreta, lo que hace la Unión Europea por ellos, en particular sobre el tema de tenemos que aumentar las competencias de la Unión o las competencias tienen que volver a otorgarse a los estados. Me parece que es muy difícil que los ciudadanos puedan responder a esta pregunta en términos absolutos. Es decir, si el Estado tiene que tener sus competencias o no, la Unión Europea tiene que tener más competencias. Creo que tenemos que hacer un trabajo pedagógico que todavía no se ha hecho. Sí, ya hablaremos de ello.
Estoy totalmente de acuerdo con Carmen cuando dice que hoy Europa vive una crisis de crecimiento. Es una crisis que se explica de una manera muy fácil. Durante mucho tiempo, Europa tenía un proyecto de la libre circulación de mercancías, la abertura de fronteras, y eso explica también el buen funcionamiento de la Comisión Delors en los años 80. El 1 de enero del 73 se dijo que necesitamos un mercado común, libertad para la circulación de mercancías y de personas. Tenemos que avanzar. Es una lucha que abanderaban los jefes de Estado, en particular los de Francia y Alemania, y la Comisión ha trabajado en esa dirección y mucho. Desde Maastricht, desde el 92, ya el hecho de ya no hablar de Comunidad Económica Europea, sino de Unión Europea, no era solo simbólico. Estaban diciendo, no vamos a ceñirnos a lo económico, vamos a abrirnos a lo político. Precisamente vamos a crear una política común de seguridad, vamos a cooperar más en temas en los que hasta ahí los estados no cooperaban, los visas, el asilo, inmigración. Y desde principios de los años 2000, los estados pueden trabajar sobre estos temas mejor o peor, ¿cierto? Pero Europa es política, aunque no lo es lo suficiente. Para algunos, la Unión Europea ya no puede seguir funcionando con una lógica económica. Los estados hoy ya... es una paradoja, ¿no? Sí que lo era en los años 80, pero en la actualidad los estados ya no están listos para dar un paso más, para avanzar en la Europa social, para avanzar sobre temas que hoy nos dan muchos problemas, como puede ser la gestión de la inmigración o de los refugiados. Ya sabemos que la Unión Europea no logra hablar con voz unánime y clara sobre este tema. Y también me gustaría hablar, no sé si lo vamos a discutir más tarde, pero obviamente intento ser optimista y positiva y creo que la Unión Europea tiene un rol que desempeñar en el escenario mundial, porque es una gran potencia económica y sin duda puede rivalizar con Estados Unidos y China. Y a lo mejor podría aprovechar el contexto tan particular, con las relaciones de China y Estados Unidos pues no están en sus mejores términos, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, para intentar hablar alto y claro sobre temas económicos en el escenario mundial. También podríamos hablar desde el punto de vista de la gobernanza, porque el rol de Federica, ya se ha hablado de él, quizás podríamos volver a hablar de ello, y obviamente ella hace todo lo que puede. Y no sé si estoy hablando ahora en términos pesimistas, pero es que al final ella solo puede hacer lo que los tratados le permitan hacer, es decir, no mucho. No como el presidente de la Comisión Europea, que era el rostro de Europa, ¿no? Él también hace todo lo que puede, pero creo que los jefes de Estado quizás no le dejan... Muy bien, merci, Anne-Marie. Voy a hacer de abogado de diablo y os prometo que ya vamos a mirar la línea más optimista, si a ver algún día tenemos una Europa federal o un presidente de Europa, pero eso ya es soñar, pero lo vamos a plantear también, porque hay que mirar el futuro. Yo le voy a preguntar a Nicolás también, que creo que es tan optimista como los que estamos aquí, la situación actual de unas elecciones que se presentan, que son importantes, donde vamos a elegir nuestros representantes, el Parlamento
Europeo, que el Parlamento Europeo decide muchas de las leyes que se aprueban después de la Comisión. Primero, a ver si ese Parlamento tendría que tener más poder como Parlamento, y sobre el abogado del diablo, que tengo que meter el dedo en el ojo, que para eso estoy aquí también. Es decir, está bien, Europa funciona, Europa está bien, somos optimistas, pero tenemos un problema en Hungría, tenemos otro problema en Polonia, tenemos otro problema al otro lado del Canal de la Mancha, a ver cómo va a terminar el Brexit y a ver si nos puedes apuntar algo. Tenemos el problema de Italia, tenemos el problema de la Marine Le Pen en Francia, es decir, también fenómenos que existían, pero que eran residuales, que están ahí. No corre peligro. Hay que tener en cuenta esos fenómenos. ¿Cómo se puede reaccionar frente a un asunto como el Brexit? ¿Europa está suficientemente unida para salir de este atolladero? Yo, en mi opinión, creo que para plantear soluciones buenas y viables hay que partir de un buen diagnóstico. Y yo creo que algunas de las cuestiones que has señalado son las que están en estos momentos encima de la mesa. Yo creo que podemos hablar de una crisis de valores y podemos hablar ahí de la gestión de las fronteras exteriores, de la externalización de las fronteras exteriores, de la crisis de los refugiados, de la gestión de esa crisis de los refugiados. Podemos hablar de una crisis de identidad en la Unión Europea, los populismos, los nacionalismos, que son el verdadero veneno. Los nacionalismos están detrás de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el gran problema, la gran pesadilla de Europa históricamente han sido los nacionalismos y también el carácter euroescéptico de algunos partidos políticos que ahora están sumando muchos votos. El liderazgo de la Unión Europea en la comunidad internacional, que sí es una potencia económica y comercial, pero no es tanto una potencia política. Hay que ganarse ese puesto como potencia política. No es un agente internacional tan relevante desde el punto de vista político. Se habla de la Unión Europea en muchas ocasiones como un gigante económico y un enano político. Y eso es en parte porque no hay siempre los consensos necesarios y no se ve tanto la Unión como una organización única, sino como un conjunto de estados donde es fácil que las diferencias entre los intereses nacionales de los diferentes países lleve a que la política exterior común no siempre va a ser común. La crisis institucional, donde meteríamos el Brexit, que es desde luego el problema más inmediato que tenemos, la importancia de las elecciones al Parlamento Europeo, como ha señalado Gorka, y el posterior nombramiento en otoño de la Comisión, y reformas institucionales que quizás serían importantes, donde quizás sí sería relevante que el Parlamento Europeo tuviese un mayor peso en la toma de decisiones, porque no nos podemos engañar, la Unión Europea es lo que los Estados quieren y han querido que sea. Son los Estados los que adoptan los tratados, son los Estados los que establecen el marco en el que juegan las instituciones. Tenemos la Unión Europea que los Estados han querido que sea. ¿Deberían los Estados ceder más poder al Parlamento y a la Comisión? Uno de los problemas que se plantea, siempre hablamos de la crisis desde el punto de vista democrático. ¿Es la Unión Europea lo suficientemente democrática en su funcionamiento? Y yo siempre suelo decir, bueno, si comparamos a la Unión Europea con sus semejantes, que son las organizaciones internacionales, es verdad que no encontramos una organización internacional equivalente a la Unión Europea, podemos decir que la Unión Europea, desde el punto de vista democrático, sale muy bien. ¿Por qué? Porque no vais a encontrar una organización internacional en el planeta, en el momento actual ni en el pasado, donde tengamos una institución tan relevante como el Parlamento Europeo, cuyos miembros son elegidos directamente por los ciudadanos, por sufragio universal. Eso no lo vais a encontrar, por ejemplo. Ahora, si lo comparamos con un Estado, en términos democráticos no sale tan bien parada. ¿Por qué? Pues porque el Consejo sigue teniendo un peso muy relevante en las instituciones, porque el Consejo Europeo tiene un peso muy relevante. Es decir, las últimas reformas nos han llevado a una Unión Europea donde lo intergubernamental está cogiendo peso, donde la Comisión y el Parlamento Europeo quizás no tienen la relevancia que deberían tener, y por eso sí me parece positivo reforzar el Parlamento Europeo frente al Consejo. Porque incluso en el procedimiento ordinario, cuando se toman decisiones en la Unión Europea, cuando se adoptan normas, hay un procedimiento muy complejo donde participan el Consejo y el Parlamento Europeo. Y tiene que haber un acuerdo entre Consejo y Parlamento Europeo. Es un sistema un poco complicado, porque las enmiendas que plantea el Parlamento Europeo las tiene que aprobar el Consejo y las enmiendas del Consejo las tiene que aprobar el Parlamento Europeo. Con lo cual tiene que haber acuerdo entre ambos. ¿Y quiénes son los miembros del Consejo? Los Estados. Si no hay acuerdo por parte de los Estados, no hay una mayoría suficiente en el Consejo, no hay desarrollo normativo. Con lo cual los Estados siguen teniendo un peso tan importante con el Parlamento Europeo. El tratado nos hace una trampa. El tratado nos dice
que la capacidad decisoria es del Parlamento Europeo y del Consejo. Siempre pone en primer lugar el Parlamento Europeo. Pero cuando estudias el procedimiento con detalle te das cuenta que en ese procedimiento el Consejo sigue siendo un poquito más privilegiado que el Parlamento Europeo. Y entonces, ahí yo creo que sí que sería relevante, como decías, profundizar en el desarrollo democrático de la Unión. ¿Por qué? Porque es verdad que como organización internacional está muy parada, pero también es verdad que las decisiones que se toman en la Unión Europea son muy relevantes y que afectan al día a día de los ciudadanos y de los estados, con lo cual mejorar ese desarrollo democrático de la Unión y del funcionamiento de sus instituciones y que deje de ser un monstruo burocrático, yo creo que es positivo. Ya, me parece muy interesante, después podremos hablar, porque también hay el voto de la unanimidad, que eso también frena el avance, y vamos a hablar de la Europa, si existe la Europa a varias velocidades. Pero, Carmen, para ti, desde este momento del 2019, ¿cuáles son los retos importantes que tiene Europa, y cuando digo Europa, la Unión Europea, en este mundo que tú has apuntado, globalizado, con mucha información, demasiada información que no da tiempo ni digerir lo que está pasando? ¿Cuáles son para los próximos, vamos a coger, 10 años en este mundo cambiante, donde es todo volátil, donde puede cambiar de la noche a la mañana muchas cosas? ¿Cuáles deberían ser los retos de los europeos, de nosotros y de sus instituciones? Bueno, la pregunta es difícil. A ver, yo creo que, antes de contestar, perdona, sí, Gorka, no, quería hacer una postilla a lo que él estaba diciendo. Yo creo que no va a haber avances sustanciales en el nivel de democracia con que se gestiona la Unión Europea hasta que no exista algo llamado el pueblo europeo. Y por ahora no existe el llamado pueblo europeo. Lo que existen son los franceses, los italianos, los alemanes, los españoles, pero todavía no existe un sentimiento de identidad común europeo lo bastante fuerte como para que la gente, sea de donde sea, tenga identidades políticas transeuropeas, ¿no? Todavía la fidelidad política sustancial de los ciudadanos es la de su Estado, o a veces primero la de su municipio, luego la de su región, luego la de su Estado y, en cuarto lugar, la de la Unión Europea, ¿no? Y mientras eso siga siendo así, a mí me parece razonable que el Consejo siga teniendo más poder que el Parlamento, aunque sea pequeño, y que no deberíamos ser muy aventureros promoviendo más poder a un Parlamento Europeo que es elegido al final con criterios nacionales, pero divisivos dentro del país, con muy poca participación política, con el riesgo de que nos ocurra, por ejemplo, ahora que Vox obtenga un alto número de representantes porque la gente considera equivocadamente que el Parlamento Europeo no es una institución muy importante y entonces vota con criterios de castigo al gobierno, es un voto más expresivo, digamos, que instrumental, o sea, no se vota para que el partido al que se vota desarrolle esta política o la otra, sino se vota para expresar el enfado, lo que sea de tipo ideológico, como cuando nos ocurrió cuando ¿cómo se llama? El expropiado de Rumasa, ¿cómo se llama? Ruiz Mateos llegó al Parlamento Europeo. Ruiz Mateos y otra persona de su partido llegaron al Parlamento Europeo. Hay que recordar esto. ¿Y por qué llegaron al Parlamento Europeo? ¿Es que los que le votaron pensaban que Ruiz Mateos iba a hacer algo bueno en Europa o a favor de España? No, votaban porque estaban enfadados con el gobierno socialista que había expropiado Rumasa. Y esto nos puede ahora pasar perfectamente con Vox si no hay una participación alta. Cuando no hay una participación alta, como está pasando en las elecciones europeas, entonces los muy motivados, como son los votantes de Vox, irán a las urnas y arrasarán y tendremos a 12 europarlamentarios de Vox que no representan en absoluto el sentir del 12% de los españoles. Bueno, ahí me estoy metiendo en fin, es importantísimo ir a votar al Parlamento Europeo para evitar que pasen estas cosas. Entonces, volviendo a los desafíos, yo creo que la Unión Europea tiene el más importante de los desafíos de la Unión Europea a largo plazo es cómo hacer que su economía sea competitiva en el mercado internacional y a la vez mantener el estado de bienestar. Eso es lo más difícil. O sea, cómo ser competitivo sin rebajar costes,
de la mano de obra y sin rebajar el dinero, los fondos que se dedican al estado de bienestar. Porque, claro, competimos con China. China está subiendo sus salarios, ya no está tan lejos de algunos países europeos, pero claro, su estado de bienestar comparado con el nuestro es nada. Ellos no gastan en esto. Nosotros queremos mantener nuestro estado de bienestar. Pero los chinos y otros, cada vez más, tienen una economía muy productiva porque antes solo se limitaban a ensamblar, pero ahora inventan, crean nueva tecnología, son líderes, dentro de nada lo serán de patentes y demás. Entonces, ahora ya ellos están liderando también el cambio tecnológico, lo que supone liderar también el crecimiento de competitividad económica, y para que Europa, cuya población además está avejentada, hay que recordarlo, pueda competir con éxito en eso sin hacer un retroceso proteccionista de nuestros mercados, pues necesitamos una transformación económica hacia una economía mucho más productiva, lo que significa mucho más inversión en innovación y tecnología. Y mucho más atracción de las mentes más brillantes y más capaces. Y ahí estamos perdiendo el terreno todavía respecto a Estados Unidos. Todavía el talento mundial hacia el cual hay una competencia internacional para atraerlo, para dar lugar a esa tecnología punta, no está viniendo a Europa. No solo eso, sino que los europeos todavía se están yendo de Europa hacia Estados Unidos, hacia Canadá, hacia otros lugares donde pueden obtener mejores salarios por su trabajo, mejores condiciones de trabajo en esas Carmen, universidades. Muy bien, vamos a seguir a que Vale. Marie nos siga en el mismo... Estoy de acuerdo contigo, De acuerdo. fundamentalmente. Pero los chinos también tendrán que comprar su lavadora, como compramos en el 60, sus coches, etcétera. También tendrán que ocuparse de los propios chinos. Eso reequilibrará igual la balanza algún día. Está ocurriendo Marie, ya. dentro de tu stock que estamos hablando, efectivamente, los retos importantes que nos queda frente al mundo global y en los próximos 10 años, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Nos queda mucho que hacer. Antes de olvidarme, me gustaría precisamente resaltar algo que se acaba de decir. Siempre vamos a intentar dar un elemento positivo, ¿verdad? Has dicho que no hay opinión pública europea. Y es cierto. Y sin embargo existe una ciudadanía europea. Pero es totalmente subsidiaria. Uno se siente francés, italiano, español antes de sentirse europeo. Y sin embargo, quizás es una deformación profesional, pero en nuestras universidades vemos muchos estudiantes que se movilizan cada vez más. Y precisamente uno de los grandes hitos de la Unión Europea es el programa Erasmus, que ha permitido tener cada vez más intercambios. Y en la Universidad de Burdeos, yo lo veo, tenemos 7.000 estudiantes extranjeros, no solo europeos, naturalmente, pero los europeos, los que participan en el programa Erasmus, se sienten totalmente europeos. Y los jóvenes se mueven más y de forma sin problemas, de manera más fácil. Y de manera práctica Europa se va a construir en estos términos. Nada, es simplemente esta coletilla. Y también estoy de acuerdo sobre el aspecto económico con respecto a los retos. Es algo fundamental. Aunque en la encuesta no aparezca, bueno, para los españoles sí, pero obviamente los retos económicos que dan el lugar de la Unión Europea en el mundo, hemos hablado de China, de Estados Unidos, pues es un reto fundamental, pero me parece que no es suficiente. No es suficiente si no tenemos más políticas, y es exactamente lo que habéis dicho. Ahora mismo la Unión Europea ya es un gigante económico.
pero le falta el político. Mientras no tengamos liderazgo político para poder llevar a cabo una política económica fuerte y mostrar un rostro fuerte, entonces yo creo que vamos a seguir tambaleándonos, como si nos faltara una pierna. Y yo creo que estos aspectos tienen que ir de la mano. Le voy a preguntar a Nicolás ahora ya, vamos a ir perfilando, no tenemos un poco de tiempo todavía y hay muchas preguntas, intentaremos contestar a dos o tres por lo menos, no se podrá contestar a todos, ¿no? Nicolás, yo le quería preguntar, se ha hablado mucho de la Europa de varias velocidades. Una Europa que los especialistas, vosotros sois especialistas, los que nos interesamos desde el punto de vista periodístico también lo seguimos de cerca, decimos que esta gran máquina, porque es una gran máquina Europa, que funciona, y funciona bien, pero puede funcionar mejor. Y que el freno que tiene esta Europa es de estos 6 países que crearon la Europa, fueron 12, 15 con España, son 28 ahora, que es 500 millones, que es la comunidad más importante, aparte de la China, a nivel económico. Alemania, Francia son los motores, nadie lo discute. Italia, España están detrás, Italia está en otra situación. Yo entrevisté a Felipe González hace 2 años. Es un señor que, bueno, a pesar de ciertas cosas que no podemos estar de acuerdo a veces, pero que tiene la cabeza muy amueblada y en el tema europeo sobre todo. Él decía que había que ir tirando de la Europa de varias velocidades. Se hacía un dibujo. Está primero los que tienen el euro y los países que siempre han sido motor, que tienen que tirar para adelante, que no hay ningún problema porque los demás, aunque vengan más tarde, ya seguirán. ¿Está de acuerdo con este tipo de razonamiento de que la Europa tiene que ir a varias velocidades y los que tienen más gancho, Francia, París, Berlín, Madrid, ¿por qué no? Claro, España tiene que jugar un papel, a mi entender, mayor del que juega en Europa, son los que tienen que tirar del carro en la Europa futura o a corto plazo? Europa siempre ha evolucionado a varias velocidades, no es una novedad. Es decir, es clave en el desarrollo de Europa. Las varias velocidades son una necesidad de las ampliaciones. Cuando Europa se amplía, los recursos se van a la ampliación. Eso frena la integración. Es decir, el proceso de integración es más o menos intenso en función también del número de Estados miembros. Si pasamos de 15, en un periodo de muy pocos años hemos pasado de 15 a 28 estados. Hemos duplicado prácticamente el número de estados. ¿Eso qué supone? Supone más diversidad, más pluralidad, más dificultad para adoptar acuerdos, porque es más difícil alcanzar la mayoría cualificada y porque hay más intereses encontrados. Alemania y Francia eran muy conscientes de ello y por eso promovían que los tratados permitiesen en Europa varias velocidades, la cooperación reforzada, porque era la salvaguarda para, de alguna forma, vamos a ampliarnos, porque es una necesidad, pero vamos a garantizar que aquellos estados que queramos y podamos avanzar más en la integración lo podamos hacer por otras vías. Pero Europa ha avanzado siempre a golpe de cooperación reforzada, a golpe de varias velocidades. Schengen es el ejemplo, ¿no? La libre circulación de personas ha sido una realidad gracias a unos pocos estados que iniciaron a través de los acuerdos de Schengen y al que luego poco a poco se han ido incorporando una serie de estados. Todavía no todos los estados miembros de la Unión Europea son parte de Schengen. La Unión Económica y Monetaria, pues otro ejemplo. Pero ahora también la Fiscalía Europea, que se ha puesto en marcha y que se va a poner en marcha en breve, ya está en vigor el reglamento sobre la Fiscalía Europea. Hay 21 estados que forman parte de esa Fiscalía Europea. No todos, no haya consenso necesario. Como no haya el consenso suficiente para tomar esa decisión, se adoptó a través de la vía de la cooperación reforzada. Es decir, vamos a tener una Fiscalía Europea que va a funcionar en 21 estados miembros, con la esperanza de que una vez que se compruebe el buen funcionamiento de la Fiscalía, esperemos, pues que otros estados vayan incorporándose. Bueno, es la realidad del día a día de la Unión Europea, es necesario, porque en la situación actual, 28 estados, casi 27, ya veremos a ver, pues es la única forma de garantizar que el proceso de integración no está frenado, que el proceso de integración puede continuar a pesar de las diferencias, pensar las diferencias a nivel político, económico, social, entre los diferentes estados. Yo creo también que es una prioridad garantizar
una Unión Europea con un estado del bienestar que la diferencia de otros lugares del mundo. Pero es verdad también que si comparamos el estado del bienestar francés con el estado del bienestar de otros países, pues bueno, por poner ejemplo, pues hay una diferencia importante. Eso hace que algunas políticas sean muy difíciles de desarrollar, porque partimos de una realidad muy diferente y por lo tanto unos intereses muy diferentes en función de los estados. Pasar de 15 a 28, todavía se habla de la Europa de los 15. ¿Por qué se habla de la Europa de los 15? Porque se ven como esos 15 estados anteriores a las últimas ampliaciones como estados más cercanos en intereses, más cercanos en la realidad social y política de esos países y que por lo tanto quizás pueden seguir avanzando en algunas cuestiones para que luego los demás se vayan incorporando en la medida de lo posible. Con lo cual yo creo que la Europa a varias velocidades ha sido una necesidad y lo va a seguir siendo a futuro. Pero hay el voto de la unanimidad, o cómo se llama. Dependiendo de los ámbitos. De los ámbitos. Los tratados lo que han ido haciendo... Tiene que haber acuerdos unánimes, si no... No siempre. O sea, los tratados en cada reforma han ido ampliando el voto de mayoría cualificada en detrimento del voto por unanimidad. Cada vez son menos los ámbitos restringidos a unanimidad. Y la mayoría es la mayoría cualificada. Pero no siempre se alcanza la mayoría cualificada, que es una mayoría muy reforzada. Y no siempre se alcanza esa mayoría. La unanimidad, evidentemente, es un problema. Cualquier Estado puede vetar. Eso es. Un Estado con medio millón de habitantes puede vetar una medida que va a afectar a 500 millones de habitantes, cuando hay unanimidad. Por eso lo que se pretende es ir eliminando la unanimidad en favor de la mayoría cualificada. Pero hay ámbitos que están muy cerca de la soberanía del Estado, y esos ámbitos, cooperación judicial penal, policial, ahí en principio es mayoría cualificada, pero se puede vetar la mayoría cualificada para llegar a la unanimidad. Hay ámbitos donde los Estados quieren que siga la unanimidad porque es la garantía de que no se va a tomar ninguna decisión que vaya en contra de sus intereses, porque van a poder vetar. Y eso es un freno a la integración, evidentemente. Es un freno, evidentemente, y por eso cuando hay que se reúnen las cumbres europeas, aunque está todo, se lleva medio preparado, tardan muchas veces horas y horas para llegar a un acuerdo. Es complicado. Llegar a un acuerdo a 28 pues es complicado, pero vamos a avanzar. Yo le preguntaría a Marie qué piensa efectivamente de esta situación, en el sentido de que, bueno, va a haber en la Europa varias velocidades y tenemos tiempo todavía, pero ya voy a ir pensando, ¿puede haber algún día una Europa federal? ¿Puede haber un día en que nosotros, aunque no lo vamos a ver algunos, un presidente elegido por toda Europa? Eso sería de modo de conclusión. Pero ahora hablemos de la Europa a varias velocidades. ¿Cuál es su opinión? D'accord. Obviamente estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir. Y además podría añadir un elemento más, que es que desde sus orígenes hay varias velocidades, hay periodos de transición para estados, algunas construcciones no incluían a todos los estados, ya has hablado de Schengen, del euro, naturalmente. Pero me parece que en estos últimos años, 2 o 3 años, ha habido un cambio de lógica. Me explico. Hasta entonces trabajábamos a varias velocidades porque no teníamos otra opción. Algunos países decían que no, la libre circulación no es posible, por ejemplo Dinamarca o lo que fuera, y el resto de países iban un poco forzados y decían, bueno, pues como no podemos ir todos juntos, vamos a unirnos unos pocos. Y desde hace unos tiempos nos encontramos con un cambio de posturas, es decir, los jefes de Estado, pienso en François Hollande precisamente, antes de que abandonara su puesto de presidente de la República, pienso en Angela Merkel también. Parece que con ellos hemos pasado a algo súbito, a una ventaja asimilada, que se decía, vamos a por ello, aunque sea en un grupo reducido en el ámbito de la defensa. La posición de Francia y Alemania, o por lo menos esa es la posición actual. Mira, vamos a hacer esto, Francia y Alemania, y el resto ya se unirá. Un nuevo impulso bilateral a la Unión Europea. El acuerdo de antes de ayer, que
firmaron, bueno, que se pusieron de acuerdo el señor Macron y la señora Merkel. Alors, sí, a la vez es algo muy clásico. Me estás hablando del Tratado de Cooperación Militar, ¿verdad? Es un tratado muy viejo que es de 1963, actualizado, y esto es simplemente que Francia y Alemania quieren ir más lejos en términos de defensa, quieren reforzar su cooperación. Y, si me permite, voy a hacer un paréntesis porque no sé si lo ha visto, pero la firma de este tratado en Francia ha tenido un aspecto mediático muy importante, sobre todo con el Frente Nacional, los aspectos extremistas. Y ahí nos hemos dado cuenta de que, bueno, hay mensajes en redes sociales que dicen que con este acuerdo Francia ha dejado su sitio como miembro permanente en seguridad a Alemania. Los medios de comunicación se han visto obligados a explicarse y también a dar publicidad a estos elementos. Ha sido una publicidad totalmente desproporcionada. Y cierro paréntesis porque el impacto mediático ha sido totalmente desproporcionado y, sin embargo, es un tratado perfectamente normal, perfectamente clásico. Y para volver a la pregunta, de manera muy clara, entre Francia y Alemania hay una clara voluntad de ir más lejos en términos de defensa. Es una voluntad política para intentar llegar a un sistema federal sobre este tema. Aunque, bueno, parece que los encuestados españoles no lo consideran como una prioridad, como ya he explicado. Muy difícil que el Brexit acabe ocurriendo. Yo dudo que finalmente veamos un Brexit, sinceramente. Porque claro, ellos cuando entraron en la Unión Europea con muchas reticencias, tardaron mucho tiempo en decidirse a entrar. En Irlanda era una isla dividida entre dos estados, claramente, y ahora estamos en una situación distinta. O sea, ellos ahora quieren recuperar aquella situación anterior a la entrada en la Unión Europea, pero no se dan cuenta de que Irlanda ya no es lo que era entonces. Y este es el gran problema, esta es la enorme dificultad que se encuentra el Brexit, la inexistencia ahora de una frontera entre Irlanda del Norte y Irlanda. ¿Cómo lo van a resolver? No hay ninguna fórmula, no han inventado, no saben cómo hacerlo. Así que a mí me parece que no es descabellado pensar que el Brexit al final no ocurra. ¿De qué forma? ¿A través de unas elecciones? ¿A través de otro referéndum? No tengo ni idea, pero es que las alternativas que se plantean, ninguna o no son realistas o son negativas para el Reino Unido. No ya para la Unión Europea, que bueno, yo creo que para nosotros es una pérdida neta en términos de todo, de variedad cultural, de riqueza económica, de la contribución británica a la política exterior, por ejemplo, de la Unión Europea es muy importante, la contribución en términos de seguridad es muy importante, su relación con Estados Unidos era importante para la Unión Europea, pero digamos, los otros 27 ya lo hemos descontado esto, ya hemos hecho las cuentas y hemos dicho, vale, se han ido. Pero yo lo que no veo es que se vayan de verdad, o sea, yo creo de verdad que hay muchas probabilidades de que al final no se puedan ir.
y que el Brexit no ocurra, porque si ocurre va a ser tal desastre para ellos mismos que, bueno, no me parece que puedan ser tan suicidas, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta, perdón? La pregunta que hemos hecho al Marí también, lo de las la Europa de varias diferentes velocidades. No, yo como Nicolás creo que esto no es algo elegible, es que es la realidad. Europa ha funcionado continuamente a varias velocidades y a mí no me parece mal que sea así, me parece muy bien y que cualquier dos Estados miembros de la Unión Europea que deseen colaborar más estrechamente entre ellos, no hay nada en la filosofía de la Unión Europea que lo impida y puede tener un efecto positivo después de difusión al resto de los estados, ¿no? O sea que yo soy favorable a las velocidades, a las diferentes velocidades cuando hay buenas razones que las justifiquen y suelen ser buenas las razones que las justifican. Vamos a ir terminando, ¿no? Porque nos ha hecho que para 9 y cuarto tendremos que terminar. Yo a Nicolás y a los tres os voy a preguntar, ojalá hubiese tantos ciudadanos convencidos como vosotros. Yo también lo estoy, aunque hago abajo del diablo, pero sí que estoy preocupado en la cual hay que hablar. No hay otra salida que Europa. No hay otra salida para los europeos que Europa, y diría no solamente Europa, sino más Europa. Eso es fundamental y, bueno, pues hay que concienciar. Bueno, es un proyecto reciente, tiene solo 60 años al fin y al cabo. Y un proyecto que será futuro, que veremos a ver en qué termina todo esto, ¿no? Lo que sí quisiera preguntaros, y soñando un poquitín, lo he dicho antes, la Europa va a seguir, está claro. En Europa ya no hay más guerras, esperemos, toquemos madera y creo que está claro, en Europa por lo menos. La Europa de mañana, frente a los grandes, habéis hablado de Estados Unidos, China, es también la Europa federal, por ejemplo. ¿Puede existir la Europa federal? ¿Puede existir la Europa en la cual, bueno, se reconozca, evidentemente, pues aquí estamos en Euskadi, todas las culturas, pero dentro de Europa, no desde mi punto de vista, y es mi opinión, la locura que están haciendo los catalanes, que también podríamos hablar de esto, de lanzarse al vacío sin saber a dónde van. ¿Esa Europa federal es posible algún día? Joaquín Almunia, que viví hace poco, me dijo, eso, Gorka, es soñar, pero soñar es bueno. Estamos en la nuit des idées, y soñar es bueno y tener ideas. Entonces yo, en plan un poquitín de conclusión, y cada uno hacéis la conclusión que queréis también, personal, vamos a avanzar, está claro, el camino es largo, pero ¿podrá haber un día una Europa federal? Yo creo que no, en estos momentos y a corto plazo. Pero bueno, decía Bauman que Europa, hablando de Europa, del continente, no de la Unión Europea, que es una misión, ¿no? Que es algo que se hace, se crea, se construye. Yo creo que la Unión Europea, de alguna forma, también es esa aventura en la que tiene que estar en movimiento, tiene que estar en continua construcción, porque si no, pues el proyecto europeo no se estanca, y cuando se estanca hay problemas. Y utilizando la definición que hacía Galeano de utopía, decía que la utopía es un horizonte que no vas a alcanzar nunca, pero sirve precisamente para caminar. No está mal que tengamos la Europa federal como esa utopía que nos permite avanzar hacia más Europa y una Europa mejor. Pero a corto o medio plazo no vamos a tener Europa federal entendida como los Estados Unidos de Europa, como un Estado, porque los Estados no quieren dejar de ser Estados y diluirse en un macroestado que sería la Unión Europea. Los Estados no quieren, y como he comentado antes, Europa será lo que los Estados quieran que sea, y para eso sí hace falta la unanimidad, como modificar los tratados. Y ahí es muy difícil que se avance hacia esa Europa federal. Pero sí me parece bien que como utopía tengamos esa Europa federal como una utopía que nos permita caminar hacia más integración, hacia más Europa, y que seamos realmente un agente internacional relevante, a nivel político también, y no solo a nivel económico y comercial, y que podamos tutearnos con las grandes potencias actuales y con las grandes potencias emergentes. El Brexit, el drama del Brexit, es que Reino Unido como tal ya no es una potencia, y menos en el contexto actual. Sumando lo que es la Unión Europea, incluyendo Reino Unido, Alemania, Francia, que son los verdaderos motores, podemos ser algo a nivel
internacional, como agente internacional en la comunidad internacional. Por separado, no somos nada, somos pequeñas hormigas. Detrás de unas verdaderas potencias. Es que pensar que Estados Unidos es una potencia política que puede desplegar una fuerza rápida de intervención prácticamente en cualquier lugar del mundo en un tiempo muy breve. Europa no. La Unión Europea no. Entonces, yo creo que como utopía que nos permita caminar hacia ello, yo creo que sería un elemento muy positivo. Desde un punto de vista realista, pues es un sueño. Pero bueno, es un sueño que permite avanzar. Para eso estamos en la noche de las ideas y de los sueños. Sí, yo sigo en el razonamiento de Nicolás. La Unión, o sea, la Europa federal ahora es impensable, bueno, es imposible, es pensable, pero a corto plazo, medio plazo, el plazo al que podamos prever no es realista pensar en ello. Y él dice porque los Estados no quieren. Y yo añado, los Estados no quieren porque las sociedades no quieren. Claro. Porque si las poblaciones europeas lo quisieran, los Estados lo querrían, porque estamos en Estados democráticos. Entonces, los Estados no quieren porque sus poblaciones no lo quieren, porque no quieren ver diluida su identidad en ese conjunto europeo, porque todavía las identidades nacionales son muy fuertes y la gente sigue apegada a ellas y quiere seguir siendo francés antes que europeo, o checo antes que europeo, o español. El caso español está menos claro, ¿no? Precisamente el español es el menos claro, ¿no? Pero en el resto de Europa eso está bien claro. Prefieren seguir siendo de su Estado, identificarse con su Estado antes que con el conjunto de la Unión Europea. Después hay un problema muy importante. La Unión Europea tiene una división interna, todos estamos familiarizados con ella, que ahora no es previsible que vaya a resolverse velozmente, que es lo que diferencia a la Europa nórdica y más rica de la Europa del sur y de la del este, ¿no? Entonces, no estamos de acuerdo en el tipo de políticas económicas que hay que desarrollar, los del sur y los del norte. Esto ahora ya no se ve tan claro, pero se vio clarísimo durante los peores años de la crisis económica, donde Alemania se convirtió en la especie de, digo, para los del sur, para los europeos del sur, en la especie de bruja que impedía que el Banco Central Europeo saliera al rescate de las economías en crisis. Y mantenemos dentro de la Unión Europea una división muy clara entre el frente liberal, digamos, en lo económico, formada por Holanda, Finlandia, Alemania, los países nórdicos, que tienen una ética diferente y, sobre todo, unas realidades económicas diferentes a las nuestras. Son economías más productivas, hay que decirlo así, y que están muy en contra de cualquier mutualización o comunitarización de los costes, digamos, ¿no? Que tienen una imagen negativa todavía de Europa del Sur. Con eso, mientras esta diferencia de intereses y de criterios siga existiendo, pues es claro que no vamos a avanzar hacia esa federación europea, ¿no? Yo creo que a lo que hay que aspirar es a una mayor igualación de los resultados económicos, que es la clave al final de los Estados europeos. Invertir más donde hace más falta, crecer y sobre todo tener economías más competitivas. Y eso, cuando tengamos ese panorama mucho más semejante internamente en términos económicos y de mercados de trabajo y de competitividad, etcétera, dentro de la Unión Europea, podremos plantearnos lo de la Europa federal. Pero mientras sigamos teniendo estructuras económicas tan diferentes, la Europa federal seguirá siendo un sueño, porque habrá gente, ahorradores alemanes, que dirán no, de ninguna forma, porque si no yo acabaré pagando con el dinero que he estado ahorrando toda mi vida. Para mi pensión, que es como los alemanes consiguen su pensión ahorrando toda su vida, acabaré pagando las deudas de los griegos que han estado viviendo tan alegremente durante los últimos años, que ese era el argumento. Sí, pero que también ellos podrá volver a serlo si estamos en otra crisis. También lo recuperaban por otro lado los alemanes, ¿verdad? Que son los que más han pagado, siguen pagando, y lo decía Nicolás, y nosotros vamos a participar. Carmen, yo estoy encantado de tu exposición, y ahora le doy la palabra
a nuestra amiga Anne-Marie sobre este sueño futuro que puede haber, pero veo que insistes mucho en el tema económico. A mí me preocupa también, claro que es importante el tema económico, y acabamos de pasar una crisis, no sabemos si habrá otra crisis. Jacques Delors, yo llevo mucho tiempo en esta profesión, que tuve la suerte de comer con él hace 6 años en San Sebastián, le preguntaba y le dije, Jacques, ¿usted cómo ve la crisis? Estamos en plena crisis económica. Y me dijo y me contestó, Gorka, mira, la Unión Europea tiene dinero para solventar esta crisis, la que viene y la siguiente. El problema de Europa es de gobernanza, por un lado. Eso es la pregunta del señor Jacques Delors. Y es verdad que, Carmen, tú hablas mucho de economía, pero a mí me gusta hablar bien de lo social también. Y es que hablamos poco de la Europa social. Y eso es importante, porque si queremos convencer a Anne-Marie, al conciudadano, al que tiene que ser Europa, no es simplemente mirar al Banco Central Europeo, sino qué beneficios sociales también le podemos dar a la ciudadanía. Yo la pregunta que le hago a Anne-Marie, no es que Europa actual, las instituciones europeas, y con razón, miran más en el tema de lo económico que de los problemas reales de los ciudadanos europeos, que es la pregunta que mucha gente se hace y que aquí se está viendo reflejada. O las dos cosas tienen que ir a la par. Alors, ¿qué pueden aportar? No sabemos hacia dónde vamos, pero obviamente es una construcción en movimiento y, para concluir, quizás lo que le falta, algo que ha habido durante años y que ya no hay, es un proyecto. Hoy la Unión Europea ya no hace soñar a los ciudadanos, ni a los estados, ni a los dirigentes. ¿Cuál es este proyecto? Yo no tengo la solución a eso tampoco. Pero quizás tengo una pista para llevar a la reflexión y a modo de conclusión. Hay un concepto del que no hemos hablado y que, sin embargo, está en el centro de la acción europea, a saber, la solidaridad. La Unión Europea tiene que dirigirse hacia más solidaridad. Sabe hacerlo. Es lo que ha hecho con las políticas regionales. Los estados menos favorecidos se aprovechan de esto y lo siguen haciendo. Tiene
que centrarse en el aspecto económico, en el aspecto presupuestario. Tiene que haber más solidarios en términos de presupuesto y hay que ser más solidarios con el aspecto migratorio. Creo que no hablamos lo suficiente de solidaridad. Apuntar una cosa que a mí personalmente me parece un auténtico escándalo europeo. Europa son los valores, los que nos inculcaron de la libertad, de la democracia, del respeto, de la ayuda al exiliado, al refugiado. ¿Cómo es posible que Europa no haya solventado todavía la crisis de la inmigración, la crisis de los refugiados? Eso es la vergüenza europea mayor que tenemos en esta última década y no parece que se vaya a solucionar a corto plazo, cuando además, dentro de muy poco tiempo, vamos a necesitar no a cientos, sino a miles de migrantes que van a tener que venir a trabajar a Europa, simplemente para una cosa, para producir y pagar nuestras pensiones. ¿Cuál es vuestro resumen pequeñito, por favor? Sé que es un amplio tema, pero creo que había que tocar también hoy. Nicolás. Yo creo que desde la crisis económica, la última crisis económica, desde 2007, los Estados se han vuelto un poco hacia sí mismos. Es decir, hablaba la compañera del principio de solidaridad. Evidentemente, esa solidaridad se ha perdido en cierta medida. Los Estados han vuelto a mirar más hacia sus intereses nacionales que hacia el bien común, que hacia el interés general de la Unión. Y eso se ha notado en términos económicos, pero también en la gestión de los flujos migratorios. También ahí, ¿el problema cuál es? La falta de consenso entre los Estados. La falta de consenso entre los Estados y la amenaza para algunos gobiernos que ven como posturas más radicales frente a la crisis, frente a la inmigración, están teniendo fuerza en sus países y no quieren adoptar acuerdos que sean entendidos como acuerdos que facilitan la llegada de refugiados y inmigrantes de carácter económico, y esa falta de solidaridad y falta de acuerdo es lo que nos está llevando pero esto no es nuevo, la externalización del control de las fronteras para que no lleguen los refugiados. Cuando hemos ido llevando las fronteras de la frontera a alta mar, de alta mar a los estados de origen, lo que pretende siempre ha habido inmigración, eso está claro, frenar esa inmigración y que sean otros los que gestionen esa inmigración. Preferimos llegar a acuerdos económicos con otros países para pues estamos dejando morir a gente en el mar. Evidentemente. Y ese es un problema de valores. ¿Por qué? Porque antes se ha dicho la Europa de los valores, pero hacia adentro. Hacia afuera, la Unión Europea actúa como los Estados. No utilizan esos valores, no aplican esos valores democráticos, esos valores de Estado de Derecho. Se saltan las normativas internacionales, financian a Estados para que frenen esa inmigración, para que sean un muro frente a esa inmigración. Europa está levantando más muros ahora que nunca. El muro de Berlín ya se ha caído hace mucho tiempo, pero ahora se están levantando muchos muros para que esta inmigración no llegue. Hay que hacer una gestión más solidaria de esa inmigración, que todos los Estados se impliquen y que realmente veamos esa solidaridad también materializada en esos términos. Hay que acoger refugiados, evidentemente. Cada Estado está haciendo su gestión y los flujos migratorios se van moviendo en función de por dónde se prevé que hay un acceso más razonable. Y eso está generando que la gente muera en el mar. Eso es lo que ha hecho Merkel, que nos ha dado un ejemplo que tanto nos hemos metido con ella. En el tema de refugiados, por lo menos, ha sido consecuente. ¿Qué piensas tú de este tema de la inmigración y de la situación de los refugiados? A mí me cuesta mucho decir brevemente algo sobre esto porque es precisamente un tema sobre el que trabajo mucho, entonces me resulta muy difícil resumir. Lo intento, vamos a ver. Merkel es un buen ejemplo. Merkel tomó una decisión y luego tomó otra. Primero tomó la decisión de abrir las fronteras, luego tomó la decisión de cerrarlos. Entonces, ¿de qué decisión de Merkel? Pero recibió a 1 millón de personas, ¿eh? Sí, pero luego decidió cerrar. Sí, pero ¿de qué decisión estamos hablando? Lo que los otros no han recibido. Tomó 2 decisiones. No han recibido aquí. Las sociedades europeas, cuando vemos las encuestas del Eurobarómetro, o una que ha acabado de hacer el Real Instituto del Cano, por ejemplo, 9 países europeos, esta más reciente del Cano, la lucha contra la inmigración irregular es la primera prioridad política que los ciudadanos europeos, no en España, sino en los otros 9 países a donde hemos ido,
consideran, o sea, piensan que ese es el primer objetivo al que debe dedicar sus esfuerzos la política exterior de sus países, de una lista de, no era una respuesta espontánea, una lista de posibles objetivos de política exterior. O sea, por encima de la lucha contra el cambio climático y por encima de la lucha contra el terrorismo internacional, por encima del apoyo a sus empresas en el exterior o de la defensa de su cultura en el exterior, la primera, evitar la inmigración irregular. Esta es la situación de la opinión pública europea en su mayor parte. Después, es verdad que la Unión Europea tiene un problema que todos conocemos de envejecimiento, que hace que haya que pensar en inmigración. Pero eso no quiere decir que la Unión Europea deba favorecer cualquier inmigración, ni que deba aceptar cualquier inmigración. La Unión Europea, los Estados miembros, tienen que poder integrar en sus mercados de trabajo la migración que reciben, porque si no la integran en sus mercados de trabajo de forma exitosa, esa inmigración provocará respuestas negativas por parte de la población. Perdona que te interrumpa, pero sí. Porque no se habla claro. Está muy bien lo que dices. Evidentemente que no vamos a abrir las fronteras y va a venir media África aquí, donde hay que trabajar en África. Pero este discurso es muy europeísta, perdona que te lo diga, Carmen, con todo el cariño del mundo, pero no se concreta y nadie lo concreta, ningún Estado lo concreta. Dice, no, no vamos a abrir todas las fronteras, pero y abro un poquitín y cierro de frente y pongo un muro. Es que hay un problema terrible, hay de conciencia, a pesar del interés nacional, de valores. Europa se ha hecho sobre valores que tenemos que defender. Bueno, eso no es verdad. Europa se ha hecho sobre intereses, no se ha hecho sobre valores. Los valores son muy importantes, pero no son la base de la construcción europea. La base de la construcción europea son los intereses, y el primer interés era la paz. Con valores sin duda. Añadidos. Los valores son añadidos. Monet, añadidos, Schuman, sin duda. Etcétera. Sin duda, sin duda. Los fundadores. Sin duda. Claro que hay interés del mercado sin duda, y de tal, pero lo que sostiene, había valores. Lo que sostiene la Unión Europea es la homogeneidad de intereses, porque con valores solo no se sostendría la Unión Europea. Sin valores se sostendría, solo con valores no se sostendría. Son los intereses los que mantienen a la Unión Europea. Bueno, lo que yo creo que Europa tiene que hacer y sus Estados miembros tienen que hacer es conseguir que la migración que proviene de los estados donde en este momento está llegando una presión migratoria más importante, que son estados sobre todo en África, sobre todo africanos, sí, que esa migración pueda recibir una formación suficiente para encajar en los mercados de trabajo europeos. En este momento la Unión Europea se ha quedado estancada en el periodo anterior, el periodo del año 2015-2016 y comienzos del 2017, cuando el tema era el refugio. Pero es que ahora el tema ya no es el refugio, el tema ahora es la migración económica irregular. El grueso de la migración que está llegando por el Mediterráneo a Italia o a España no es una migración de refugiados. Es una migración de personas que buscan mejores oportunidades de vida, lo cual es completamente legítimo por su parte, pero también es completamente legítimo por parte de los Estados europeos decidir esa migración de tipo económico. Nosotros tenemos que poder decidir si es incorporable o no a nuestros mercados de trabajo. Y el problema de los mercados de trabajo europeos, incluyendo el español... Carmen, de acuerdo, vamos a ir déjame que acabe. El problema de los mercados de trabajo, incluido el español, es que los puestos de trabajo descualificados están desapareciendo. Y el grueso de la migración africana que llega a Europa es muy descualificada. No tiene encaje en esos mercados de trabajo. Y entonces el resultado es que se encuentran condenados a vivir de actividades o bien, si son legales, donde se les explota de una forma que no aceptaríamos para los nacionales, o bien son directamente irregulares, como el top manta o otras actividades. Perfecto. Como no queremos eso, Carmen, vale. Queremos una inmigración ordenada y canalizable. Terminamos porque quiero dar... Vale. Perfecto. Yo estoy un poco de desacuerdo, ya hablaremos luego. Vayamos a cenar. Bastante Estoy acostumbrada. Yo a Anne-Marie, que es francesa, que le diré, vamos a ver ese tema de la inmigración,
y como tengo el privilegio de ser moderador, ya Carmen solo hablará si hay preguntas, quiero decir una cosa. Claro, muy bonito lo que nos acaba de decir Carmen, pero ¿qué responsabilidad tiene un país como Francia, que ha colonizado durante décadas? No. Esos son los valores y los sentimientos, no mirar al día. El futuro se construye mirando el pasado y no es cuestión de autoflagelación ni de hora. Yo he vivido en Francia 20 años, he vivido con inmigrantes desde los años 50. Yo no pido ahora autoflagelación ni a Macron, ni a Hollande, ni a los que fueron, ni al señor Charles de Gaulle, que por lo menos frenó a los ingleses para entrar en la Unión Europea y lo hizo bien en su momento. Digo, para explicar a la ciudadanía también, no es el top manta o al pobre que le he comprado el paraguas que tengo aquí porque me estaba mojando la Gran Vía para venir aquí. El problema ya sabemos cuál es, pero tenemos que hacer algo más los ciudadanos europeos antes que de recibir. ¿Podemos hacer Europa algo más? Ir a la origen, sí, ir a preparar a la gente, que es lo menos que podríamos hacer, sí, por lo menos los europeos y los franceses que han colonizado la mitad de África y se trajeron toda la riqueza de esos países durante muchos años. ¿Es un discurso demagógico? No lo sé, pero sí que es real. Algo más que recibirles o poner muros en Ceuta y Melilla, tenemos que hacer la política europea de cara a esta gente que la vamos a necesitar mañana para nuestros trabajos. ¿Cuál es tu opinión, Anne-Marie? Terminamos con esto. Es muy complicado, efectivamente. Obviamente es un problema presente en cada país. Francia tiene su pasado, tiene una responsabilidad, tiene compromisos, tiene una cultura que tiene que asimilar. Pero antes de hablar del caso francés, creo que todos estaremos de acuerdo que sobre este tema de los inmigrantes, la Unión Europea se enfrenta con un reto al que no le da solución y sobre todo desde 2015 los retos actuales son muy grandes y uno de los orígenes, supongo que hay varios, uno de los orígenes de las dificultades a las que nos hacemos frente es que la Unión Europea no ha sido capaz de ayudar a aquellos estados que estaban en primera línea de fuego. La Unión Europea ha dejado a Grecia, Italia y hoy a España gestionar por sí solos, obviamente en virtud de un principio que seguro que ya sabe, que es el principio que dice que el estado al que llega el migrante es el responsable de tratar la solicitud de asilo. Obviamente les da una responsabilidad demasiado grande, es una responsabilidad que la Unión Europea no ha compartido entre todos los estados. Incluso en 2015 intentó hacer un plan de reorganización e imponer a los estados las diferentes responsabilidades sobre los migrantes que llegaban a Grecia y a Italia. Obviamente esto ha sido todo un fracaso porque se calcula que casi el 35% de las personas que tendrían que transferirse de Grecia a Italia solo un 35% se han distribuido y esto ya sobre la base de una cifra que era muy baja. Me gustaría reflexionar sobre algo que has dicho, que es que la Unión Europea ha intentado crear una política de asilo, sabiendo que el asilo es un derecho. Es un derecho en sentido estricto, es decir, las personas
perseguidas o que corren un gran riesgo de persecución por distintos motivos, tienen derecho de pedir asilo y obtener el estatus de refugiados si cumplen los requisitos de la Convención de Ginebra del 51. Es un derecho y es un derecho internacional que garantiza el Parlamento Europeo y que está garantizado de manera constitucional en la mayoría de los estados. Entonces, por un lado tenemos el problema del asilo y por otro lado tenemos el problema de la migración, que es otro distinto, porque no existe estatus de protección para los inmigrantes, al contrario que para los refugiados. Y nos encontramos en una situación en la que tenemos barcos de migrantes que piden protección en un sentido más amplio y que se van de sus países porque están en guerra o porque ya no pueden vivir en ellos. Y la pregunta es, ¿cómo le decimos a una persona, sí, venga, adelante, vas a hacer una solicitud de asilo porque es su derecho, y al resto les decimos que si no llegase por vías legales a un estado con un visado o otros métodos, pues no tienen un estatus de protección? Vale, pues muchísimas gracias. Ya hemos pasado de la hora. Aquí tengo muchas preguntas de las cuales ya se han contestado aquí sobre Europa, su funcionamiento, cuál es la prioridad. Puedo destacar un par de ellas, efectivamente. Aquí dice una que sí me interesante, no sé si alguno se atreve a contestar. Es que yo soy periodista, ¿entendéis? ¿Cómo debe situarse la Unión Europea con respecto a Rusia, que influye como quiere en el tema electoral, controlando a los ordinarios? Bueno, la política del señor Putin. ¿Cómo veis a Putin frente a Europa? ¿Qué hace? No ayuda mucho. Nicolás. Yo creo que el gran problema que tiene la Unión Europea con Rusia es la dependencia energética. La dependencia energética. Europa tiene un problema, uno de los problemas que tiene Europa es la dependencia energética. Eso limita su política exterior. Claro. Si el 30% de la energía de petróleo y de gas procede de Rusia y en algunos estados la dependencia energética respecto de Rusia es incluso del 70%, pues evidentemente esa negociación, esa política exterior frente a Rusia está muy condicionada por este elemento. Yo creo que la dependencia energética, diversificar fuentes de abastecimiento y apostar por energías renovables, creo que es clave para tener menos dependencia energética de Rusia en estos momentos y sobre todo de determinados estados de la Unión Europea cuya dependencia, si en términos generales es un 30%, supera el 70%. Yo creo que eso es un elemento clave para tener una política exterior frente a Rusia, claro, bueno, pues, más enérgica y más... Alemania es uno de los estados que tienen una dependencia muy importante, claro. Y Alemania, sin Alemania no hay política contra Rusia. Por eso el interés en que otras fuentes de abastecimiento, gas y petróleo, a través del Magreb, etcétera, pues funcionen y diversificar las fuentes de abastecimiento para no depender tanto de determinados actores. Los famosos equilibrios geopolíticos que también se podría ver largo y tendido. Aquí tengo otra pregunta, bueno, es una reflexión. Dice, Europa fue creada de arriba abajo, diseñando primero qué hacer e intentando convencer después a las masas. Tal vez es hora de que el próximo impulso vaya de abajo arriba, como por ejemplo el nuevo partido Volt Europa. ¿Creen que debe ser la sociedad civil quien dé los pasos durante los próximos años? ¿Qué papel tiene la sociedad? Bueno, los partidos son producto de la sociedad civil, o sea, claro, cuando un grupo de personas decide formar un partido, ¿eso forma parte de la sociedad civil o es ya un partido político? No sé. Pues si los partidos no hablan de Europa, la sociedad tendría que hablar, tenemos que movilizarnos, los ciudadanos de a pie también, como hoy, por ejemplo, o en otro contexto, no dejar todo en manos de los partidos. Vamos a ver. El tema es confuso tal como está planteado, me parece. Es decir, las iniciativas que parten de la sociedad muchas veces
se plasman precisamente en la creación de nuevos partidos políticos, como es el caso. A mí me parece una gran noticia que exista este partido europeísta. Sabemos que en España todavía prácticamente que tiene muy pocos militantes y probablemente no va a recoger un gran resultado en las elecciones europeas, pero creo que es por esta vía por la que podemos ir para avanzar hacia la creación de una sociedad europeizada y con mayor sentimiento común de pertenencia. Bueno, yo creo que es eso, terminamos, ya se acabó, porque creo que ya nos van a mandar de la sala, que nos hemos pasado de la hora como siempre. De todas maneras, yo creo, gracias a Nicolás, gracias Carmen, gracias a Marie. Viva Europa, viva Bob, Gora Europa.